Está con nosotros el contador público Alberto Ruiz Rioja, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Muy buen día. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias, contador. A ver, espero que lo hayamos explicado correctamente este tema de la industria automotriz, que además para México sí es un golpe pues directo a la producción, porque tenemos plantas importantísimas en Puebla, en Nuevo León, y sí nos ha pegado, ¿no? Claro, yo nada más haría unas precisiones, concretamente en el caso de los chips. El tema es muy interesante, empezó básicamente por la pandemia y es porque en realidad los chips se producen básicamente por tres empresas en el mundo y por decirlo más claro, tal vez dos. Una es de Taiwán y la otra es de Corea del Sur. Y parece ser que todo el problema se empezó a generar con el tema de la pandemia y con una serie de decisiones que estuvo tomando China en cuanto a la oferta del transporte y de la producción de estos elementos. Fíjense que ahí no es tanto la guerra de Ucrania, como decían, sino más bien el problema es de carácter oriental. Estados Unidos, voy a decirlo de manera muy clara, era productor de chips durante muchos años. Ustedes saben que los Estados Unidos de América se distinguieron por tener una zona, la zona de California, la zona de Silicon Valley, que incluso recibe ese nombre del Valle del Silicón, porque era la punta de lanza en la producción de tecnología, pero pues de repente se empezó a deslocalizar la producción y la empezaron a desarrollar en Oriente. Y pues resulta que ahora ya no sabemos si esto es verdaderamente un producto de la pandemia y es una escasez real, y hay hasta personas que dicen que es algo manipulado, en realidad que es una especie como de sabotaje intencional por parte de China para ponerle piedras en el camino a Estados Unidos, porque el tema es que no nada más le está pegando a la industria automotriz, sino a muchas otras de las industrias símbolo, de las industrias bandera, de las industrias insignia de los Estados Unidos, ¿no? Y esa es la razón principalmente. Es un tema de tecnología, es un tema de chips, incluso está sucediendo que automóviles de gama alta, pues se tuvieron que lanzar en versiones más analógicas, con menos chips, para poder cubrir la Claro. demanda. Ahora, contador, ya sabemos el problema, nos acabas de explicar el origen, pero ¿a dónde hay una solución? Nos decía nuestro anterior invitado, ya no vivimos en una globalización, ahora tenemos que entrar en una etapa de geolocalización donde si vemos que de allá no nos llega el producto, tendremos que buscarlo en otro lugar o empezar a producirlo nosotros. Tendremos esta capacidad, no hablo de México nada más, a nivel mundial, para, si no nos llega el chip de Corea del Sur, lo podamos producir de este lado, en cualquier país, ¿no? Brasil, Argentina, digo, no lo sé. Precisamente esa fue la pregunta que en algún momento se hicieron los estadounidenses, y en reuniones con el gobierno de Estados Unidos se llegó a la conclusión de que el tiempo que tardarían en recuperar un nivel de producción adecuado de chips para la demanda serían de 2 a 3 años. 2 a 3 años. Y en el caso de Sí. México, que somos importantes productores de autopartes, ¿hacia dónde vamos? Porque también nos hemos rehusado un poquitito a las nuevas tecnologías con el tema de la energía eléctrica. Buscamos seguir con políticas anteriores, con el carbón, con la gasolina. ¿Tendremos la capacidad para ser productores de lo que necesitamos para nuestros coches? Bueno, lo que pasa es que hay que pensar que la industria automotriz, yo creo que no tuve el gusto de escuchar la entrevista anterior, pero seguramente su invitado les ha de haber comentado o les debe de haber indicado que la industria automotriz pues, realmente no es atribuible a un solo país. Es un monstruo que cubre muchos países de manera simultánea. Incluso ya es difícil hoy en día decir, bueno, pues esta determinada marca es alemana, esta determinada marca es francesa, esta determinada marca es japonesa, porque ya hay componentes de accionistas de muchas partes del mundo de manera simultánea y las plantas están presentes en muchos países. El caso de México es interesante porque nosotros tenemos una participación importantísima en la industria automotriz. Se generan cerca de 2 millones de empleos a través de esta industria, pero de ninguna manera es un tema de carácter local. O sea, no es un tema de, México va a desarrollar sus propios chips.
Para nada, la mayoría de las plantas ensambladoras de autopartes a lo que se dedican es a recibir insumos del extranjero mediante una cadena de aprovisionamiento que se decide desde los corporativos que pueden estar en Estados Unidos, en Europa. Nuestra principal relación es con Estados Unidos, entonces el tema no es como que de repente nos sentemos nosotros a sustituir o a desarrollar o a crear la tecnología para hacer los chips, que no tiene que ver necesariamente con el tema de la energía. El tema de la energía es un tema de una estrategia que puede ser discutible para algunos, pero digamos que se basa en el principio de qué es lo que más tienes, ¿no? Pues tienes petróleo, pues quema petróleo, ¿no? Básicamente. Claro, claro. Si no tienes una capacidad de generar energía eléctrica a través de plantas nucleares o a través de energía eólica, tienes petróleo, pues quema petróleo, ¿no? De esa manera, Claro. lo más probable es que seas un poquito más independiente. Hay un pronóstico, contador, de cuándo esto podrá irse estabilizando. Y lo decía yo al principio de este bloque, la gente que quiere comprarse un coche, termina el coche usado teniendo casi el mismo precio que un coche nuevo y te lo entregan de manera inmediata, pero no deja de ser usado. Entonces ya de manera terrenal para la gente de pie que nos está viendo, ¿qué pronóstico das tú para los siguientes meses en este sector tan importante? No hay así una fecha exacta para que esto se solucione, pero una realidad es que pues, urge Estados Unidos, que es el principal motor de la economía del bloque Estados Unidos, México, Canadá, en el tema de la industria automotriz, pues está esperando que se empiece más o menos a recuperar hacia fines de este año. Entonces, Pero hay quien dice que realmente esto pudiera extenderse hasta el año 2025. 2025. Pues sí. Así es. Y a eso que hay esta parte económica tan importante para los estadounidenses que va a estar en la mesa de la propaganda política para las elecciones de este año, ¿no? A los estadounidenses les pegas en el bolsillo y quieren cambiar de gobierno. Sí, sí, además es curioso porque precisamente hace unos días el gobierno estadounidense anunció una serie de medidas tendientes a impulsar la fabricación de autos eléctricos, lo cual en el papel se oye bien, ¿no? Así decir, ay, mira, quieren combatir la contaminación y, pues, en realidad también es una maniobra de mandar un mensaje de yo no dependo del petróleo, yo quiero ser independiente. Pero ¿qué tan real va a ser? Porque al final del día, ya sea que los automóviles utilicen petróleo o ya sea que utilicen energía eléctrica para su funcionamiento actualmente, dependen completamente de la tecnología de procesamiento de información, de los chips. Claro. Contador, ha sido un gusto y muchísimas gracias por esta explicación. Un muy fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, un gusto compartir este espacio con su auditorio y seguimos a la orden. Muchísimas gracias. El contador Alberto Ríos Rioja, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, explicándonos este tema de la crisis en la industria automotriz.